Señor bendito, le damos muchas gracias por este tiempo, gracias por esta plataforma que nos permite conectarnos a pesar de estar en puntos tan distantes unos de otros, pero también sabemos que su espíritu está con cada uno de nosotros, que allí donde estamos, usted está, Señor, también, y nos puede enseñar directamente por medio de su espíritu, a través de su palabra, y eso es lo que le pedimos que haga en esta tarde, Señor, que por favor usted nos enseñe su voluntad perfecta, que le podamos conocer verdaderamente, que podamos también entender esa maravillosa gracia que hemos recibido, y le pedimos que para esto nos disponga, que quite todo obstáculo en nuestra mente, toda distracción en nosotros y alrededor nuestro, todo impedimento, y ayúdenos, Señor, a tener un corazón dispuesto, lleno de fe y lleno de obediencia también, Señor. Le pedimos de manera especial por lo que está viviendo el profesor Jonathan, para que usted lo ayude en medio de esta situación, que pueda estar con la familia de esta persona que murió, y le rogamos que allá en el camino para que él pueda hacer lo que tiene que hacer tranquilamente, Señor, y como dijo también después, unirse a nosotros en esta sesión. Le damos gracias por este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok. Bueno, en primer lugar quería tocar justamente el tema de de la nueva plataforma virtual. En la primera sección, no sé si se dieron cuenta al ingresar a la plataforma que no pudieron, no sé si pudieron, eh, el hecho de ingresar a la primera sección. Seguramente encontraron como restringido, ¿cierto? Y es justamente porque creo que, Bloqueaste. como decía, sí, perdón, quien... Se bloqueó. Ok, sí, sí, se bloqueó. Se bloqueó justamente porque lo ideal es así como, bueno, lo mencionaba también el pastor Alex el día viernes, y creo que también fue el hermano Cristian, si no me equivoco, el hermano Cristian Buenante, que es una manera más didáctica, una forma más didáctica de poder seguir con el transcurso del ramo, eh, poder hacerlo semanalmente, y que no nos atrasemos o que no haya como, bueno, dejar lecturas para más adelante, sino que cada sección se termine una tarea. Y eso hace también, a mí me marca, a mí me llega a la plataforma quiénes son los que cliquearon la tarea final. ¿Recuerdan que le había comentado en la clase anterior, en la última clase, eso que a mí me marca? Creo que fue en la última clase, si no me equivoco, ¿cierto, Pastor Alex? ¿O fue el día jueves? No recuerdo bien, que a mí me llega como tarea finalizada. Ah, Eh, eh, yo no recuerdo si le hice el ticket el día viernes, pero tenía presente, dije lo voy a hacer. Ahora me aparece restringido, pero no tuve problema para entrar a la semana 2, así que no sé si, parece que lo hice. ok, ok, está bien. Sí, sí, es así. Una vez que ya cliquea, te da permiso para la segunda sección. Y a mí me llega quiénes son los que cliquean. Eso no es como una forma de, no sé cómo se dice en Chile, pero en Argentina se dice como estar encima. O sea, no Ujú. sé cómo, no es una manera de Sí. estar encima y como perseguir al estudiante, de ninguna manera, sino que lo hace también didáctico como para que ver el progreso del estudiante, si el estudiante está involucrado o ensimismado en sí del curso, si está avanzando, si está progresando, o si directamente en Argentina pasa mucho que los argentinos somos así. Yo, bueno, estoy aprendiendo también, es de no dejar todo a lo último, es no dejar todo para el último día. Pensé que eso era solo chileno. No, no, eso también pasa en Argentina, entonces eso es la idea de la nueva plataforma, es para que los estudiantes no dejen todo para lo último. Y bueno, el estudiante que no avanzó a la segunda sección, lamentablemente no puede, no puede terminar con la primera tarea, y a mí me marca, como decía, el estudiante tal no avanzó a la segunda semana. Entonces ya eso empieza a, no de una manera significativa, pero de una pequeña manera empieza a descontar puntos para su nota de ramo, porque eso nota también la diligencia
que tiene el estudiante o la preocupación que tiene para poder rendir el ramo satisfactoriamente. No sé si me explico bien o lo Sí, estoy haciendo mal, pero Hermano Jonathan, sí. una consulta. Yo soy uno de los irresponsables que no avanzó la semana pasada, entre varios. Ok, no, igual yo no voy a dar nombre, igual no. No, está bien. Pero lo que pasa es que ahora aparece restringido la segunda semana y dice como que no avancé la semana pasada, entonces tengo restringida la segunda semana y la primera semana tampoco me deja hacer nada. Entonces como que me da la sensación de que ya, como se dice acá, me eché el ramo, porque aparece todo bloqueado. No, no, igual nadie se va a echar el ramo, como se dice, como está diciendo ahí, por perder una sección. Pero sí, si le empieza a descontar puntos, claro que son pequeños, siempre son decimales los puntos que se descuentan, pero son, al final y al cabo, cuando uno termina el ramo, incluso cuando en su, en su, se me fue el, perdón, ah, se me fue el nombre. En su registro, eso, se me fue el nombre. En su registro académico, eh, esos pequeños decimales que se le van descontando tienen un buen porcentaje, sí tiene un peso. No es lo mismo tener un 10 al final que tener un 9,30, por ejemplo. No es lo mismo. Eh, por más que uno diga, no, pero es una buena nota. Lo ideal es siempre que el estudiante se esfuerce a querer tener las mejores notas, ¿cierto? Entonces, eso es más que nada, digamos, la idea de incentivar a los estudiantes para que puedan avanzar de una manera correcta con cada RAM. No se le va a descontar nunca un porcentaje alto, siempre son pequeños, pero bueno, creo que también eso estima Hermano un poco. Jonathan, pero una Eso estima. consulta. Oh, perdón. No, sí, sí, dígame. Lo que pasa es que aparece como bloqueado la página, entonces no sé si nos van a desbloquear o cuál es el paso a seguir. Sí, se le bloquea ahora en esta semana. Lo que pasa es que se le bloquea iniciando hoy lunes. Hoy lunes inicia la segunda semana. Entonces, hoy va a estar bloqueado. Recién mañana se le va a bloquear. Ah, ya. Pero, Pero hermano, una bueno, consulta es sí, dígame, mi hermana. que no entendí por qué se bloqueó, qué no hicimos, qué se bloqueó. Ah, ok. Había que en cada sección, una vez que ingresa el estudiante, notará que hay una nota, una notificación que dice que el estudiante debe realizar una tarea por cada sección. En la primera sección era justamente leer el capítulo 7 de Westminster y cliquear abajo, ¿cierto? En un cuadradito. En el video justamente no sé si, bueno, en el video explico en qué cuadradito hay que cliquear. Una vez cliqueado Donde dice, esa sección, en donde dice, una vez marcado la tarea, se te desbloquea la segunda sección inmediatamente. O sea, no es que inmediatamente se te desbloquea, sino que cuando llega el final de la semana, se bloquea la primera sección y la segunda, a los que ya marcaron como tarea realizada, se les desbloquea inmediatamente. ¿Me explico? pero ¿se refiere a las lecturas asignadas? Exactamente. Pero yo es esa la que, tenía tiqueada. es que al lado hay otro ticket que es de las clases. Está abajo del URL. Porque hay dos tickets, uno abajo de lectura asignada y otro abajo de URL, que es la donde está para De conectarse. la semana. De la semana, Ujú. sí. Ay, Ok. Pero usted la tiene bloqueada entonces la segunda semana, ¿cierto, hermana? sí, no tengo todo bloqueado. O sea, solamente las lecturas, pero lo que dice la semana está todo bloqueado. Ok, bueno, en ese caso, bueno, se la va a desbloquear. Pero, sí, sin embargo, hay que marcar como tarea realizada y bueno, también en el link de los videos hay que cliquear como para finalizar con la tarea. O Incluso, sea, sí, perdón. no, dele. Incluso cuando uno cliquea, todos los cuadraditos para que
están listos para cliquear. Si uno los cliquea todos, notará que arriba, en la primera sección del ramo, hay una línea transparente que está justamente abajo de donde, la parte superior derecha, dice Seminario Reformado Latinoamericano. Abajo hay una línea que se va llenando progresivamente mientras va avanzando el curso, mientras el estudiante va enmarcando o cliqueando los espacios, se le va llenando con color verde. Una vez que cliquee todo, se le finaliza el color verde, o sea, se llena toda la barra de color verde y termina el ramo. Claro que lo bueno es que no van a finalizar, digamos, cuando termine la quinta semana, sino que se va a finalizar cuando cliquen en la sección de finalización de curso. Y la finalización de curso termina cuando se entrega todos los trabajos. Hermano Leo, mire, bueno, yo soy, como le dije, un poquito ñurda, pero acá decía, o sea, ¿cómo sé yo que, por ejemplo, acá que dice en la primera semana, que la lectura de la primera semana es solamente el capítulo 7 de la Confesión de Westminster? Porque cuando uno descarga el archivo, se descarga toda la confesión. Entonces, ¿cómo sé yo cuál es el capítulo? O sea, yo sé que en el sílabo aparecen los capítulos de la confesión que hay que leer, pero ¿cómo puedo saber qué capítulo es para esa semana? Porque justamente en la sección dice qué capítulo es. No sé si entendí mal la pregunta, pero en la sección dice específicamente cuál es el capítulo que hay que leer para esa semana. O cuáles, dependiendo de la sección. ¿En qué sección, hermano? En la sección en la primera sección del ramo de una relación entre los dos testamentos, o relación entre los dos testamentos. ¿En el sílabo? No, en la lectura misma, donde dice que tienes que leer, donde dice que tienes que cliquear, ahí decía capítulo 7, por ejemplo. Y voy a compartir pantalla para hacerlo más fácil. Solamente, es que no sé si me sale a mí otra cosa, pero solamente dice lectura asignada primera semana y listo, guía y materiales. No Pero decía capítulo como... 7. Decía capítulo 7. No, mire, no dice nada. A continuación encontrarás todos los materiales del ramo y no sale... No ¿Pero sale te metiste a primera capítulo... semana? Sí, por lectura primera semana. ¿Ven la pantalla? Espérenme. Ok. Sí, Una la vez vemos. sí. Esa es la... Ven que dice acá justamente Seminario Reformado Latinoamericano y abajo dice Progreso del curso, ¿cierto? Esa raya está ahora en gris. Esa raya se le va a ir llenando progresivamente en color verde mientras van cliqueando los espacios que necesitan marcar como tarea finalizada junto con el link de la clase. Bueno, esto es... Aquí estamos en la primera semana, ¿cierto? Entonces uno cliquea. Ahora a mí me aparece todo restringido porque como soy el creador de la página directamente, a mí no me aparece como que tengo que cliquear y nada de eso, sino que yo, bueno, lo pongo como para que los estudiantes puedan hacer esta tarea. Hermano Jonathan, Sí, ¿me escucha? sí, lo escucho perfecto. Isa Lira por acá. Acá recién decía mi pastor Alex sobre que había que cliquear, ¿no es cierto?, cerca del URL. Sí, ahí lo voy a mostrar. Sí. No, también di clic a ese y ahora recién, porque solamente pensaba que era ese, di clic para pasar a la segunda semana y pasé al tiro, no tuve ningún problema. Ok. Entonces, Hermano pongamos... Jonathan, una consulta igual. Sí, un momento, mi hermano, que le explico. Ingresamos a la primera sección, ¿sí? Dice primer semana. Y ven justamente acá donde dice etiqueta, dice, bueno, estimado estudiante, es necesario que usted complete la lectura de la Confesión de Fe de Westminster, precisamente el capítulo 7, que se titula Del Pacto de Dios con el Hombre, para así finalizar con esta tarea, con esta sección semanal. Entonces uno cliquea aquí, que a mí no me aparece como para cliquear, porque bueno, estoy compartiendo pantalla,
lo cliquea en este cuadradito, cliquea también en el URL, que sería aquí puede cliquear y entrar a Zoom, ¿cierto? Aquí cliquea como tarea finalizada y ya se le desbloquea inmediatamente la segunda sección. Hermano Jonathan, perdón que interrumpa, el profesor dice que está tratando de entrar Ok, a perfecto. la reunión. Había tenido un inconveniente el profesor porque murió una persona en el hospicio donde él trabaja. Tuvo que atender esa situación, por si acaso. Perdón, hermano Jonathan. No, no se preocupe, pastor. Ok, bueno, eso es básicamente lo que se hace para avanzar, digamos, a la segunda sección. Vamos a esperar un momento si el pastor pudo ya. Pastor Jonathan. Yes. Ahí se está conectando. Sí, se le puso en mute. We can see you, but we are not listening. We can't hear you. You have your mic off. Se salió. Debe tener dificultad para permanecer, Sí, digamos. en el auto. Claro, como vimos. Sí, quizás, bueno, ahí parece que está. Sí, ahí está ingresando nuevamente. Ahí está. We can't hear you. Your mic is off. You're muted. No se le escucha. No, todavía tienen. Pero aparece el micrófono. We still can't hear you. Got you. Yes. Can you hear me? Yes, we hear you now. Now my video stopped, but I guess it's the better of the two. Let me. Okay. But at least you guys can hear me. The problem is I need to see my notes. Yes, I will share screen. ¿Puedo compartir pantalla, hermano? Sí. Let me just try. Excuse me, brothers and sisters. This was a very, very difficult evening for me. Why is it? Perdón, hermanos y hermanas, esta ha sido una tarde bastante difícil para mí. Because I was just helping a dear woman who lost her mother, who passed away and went to be with the Lord. Estaba ayudando a una hermana muy querida que perdió a su mamá y que fue a estar con el Señor. Now normally I would not have had a responsibility in the evening, or so I wouldn't have booked two responsibilities at the same time. Normalmente no tendría esta responsabilidad a este horario, porque no tendría dos responsabilidades al mismo tiempo. But in this case, the sister died right before I went off work, so I was assigned to stay through the process. So I'm so sorry, my brothers. En este caso, la hermana murió justo antes de que tuviera que dejar mi turno, así que tuve que quedarme en el proceso y lo siento mucho, hermanos. But praise God, here I am, and thank you so much, Pastor Jonathan, for facilitating the class before I could get here. Gracias al Señor, aquí estoy, y gracias, Pastor Jonathan, por facilitar la clase antes de que yo pudiera sumarme. Now, does anyone have any questions about that rather important discussion we had about Jesus as the Son of God, being eternal? ¿Alguien tiene una pregunta sobre esa conversación bastante importante que tuvimos sobre Jesús como Hijo de Dios eterno? Praise God. I'm glad we conquered, we got that. It was right at the end of our time on Friday, but if people are clear on that, praise his name.
Gracias al Señor que lo entendieron entonces, estaban justo al final de nuestro tiempo el viernes, pero gracias a Dios entonces que quedó claro. Amen. Amen. Okay, so let's go on to our next slide then. Entonces vamos a nuestra siguiente lámina. Okay. And let's talk about the next hugely important point, that God saves his people by covenant. Entonces hablemos del siguiente punto que tiene una enorme importancia, y es que Dios salva a su pueblo a través del pacto. Yeah. And the point we have to understand is, particularly us as sinful creatures have no right to be in a relationship with God. El punto que tenemos que entender es que, particularmente como criatura bajo el pecado, no tenemos derecho de estar en una relación con Dios. But praise God, again, God chooses to stoop down and get in contact with us. Pero gracias a Dios que Él escoge condescender y estar en contacto con nosotros. Mm-hmm. And that is this wonderful truth that not only is God in covenant, but from the very beginning, he has chosen to be in covenant with humanity who are made in his image. Es una verdad muy importante que no solo Dios en sí está en un pacto, sino que Él desde el comienzo quiso estar en un pacto con el hombre y desde toda la eternidad. Mm-hmm. Now note the second point here on the slide, God created in covenant. Notemos el segundo punto en la lámina, que Dios creó en un pacto. Remember when he said, let us make man in our own image. Recordemos cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. And then he goes on after man has fallen and rescues humanity in covenant as well. Y después avanza la historia y el hombre cae y el Señor decide salvar, rescatar a la humanidad también en un pacto. Okay. And perhaps I'm kind of a little bit torn here, brothers and sisters, about possibly discussing something now or discussing something on Wednesday. Let's okay. Not only did God create in covenant and rescue humanity in covenant, he also began in covenant with man. Not only created. Not only did he create in covenant and rescue humanity in covenant, he also was in covenant with man before the fall. Okay, el Señor no solo creó en un pacto y rescata a la humanidad en un pacto, sino que estaba relacionado con la humanidad en un pacto antes de la caída. Okay. Now, so let me discuss it here. It's not very clear on the slide, but let me discuss it. It seems to fit well here logically. Okay, discutamos algo aquí, no está claramente en la lámina, pero encaja aquí lógicamente. From the beginning of creation, God had a basic relationship with man. Desde el comienzo de la creación, Dios tuvo una relación básica con el hombre. Okay. And in that relationship, as long as man reflected the glory of God, he would never die. Y en esa relación básica, en tanto que el hombre reflejara la imagen de Dios, nunca moriría. And this basic principle that God cannot die because he never has done evil, it goes on to his creation as well. Y este principio básico de que Dios no puede morir porque Él nunca ha hecho mal, también se refleja en su creación, se aplica a su creación. Mm-hmm. And let me even clarify that perhaps by a question. Déjenme clarificar esto quizá en una pregunta. Why was it possible for Jesus Christ to die? Why was it possible? ¿Por qué fue posible que Jesús muriera? ¿Por qué fue posible? Porque nos representaba, estaba muriendo por nosotros, o sea, en la cruz estaba, o sea,
si bien él no hizo nada malo, estaba cargando con nuestros pecados. Entonces, creo yo. Because he was representing us on the cross, so he didn't sin, but he was representing us. And representing our, and in that representation, he took upon himself, what did he take upon himself in that representation? Y en esa representación, ¿qué es lo que él cargó sobre sí mismo? La semejanza con la naturaleza divina, en un estado perfecto, representando al hombre, en imagen y semejanza como un solo concepto. The likeness of divine nature representing man. So he bore the image and likeness in one concept. True. No, but he wasn't just representing a human nature. He was fully human. He had a sinless human nature. Él no solo estaba representando a la naturaleza humana, sino que era verdaderamente humano. Does it have to do with the fact that he was a son of Eve? He was to be born as a son of Eve, and in our likeness, or in our nature, as Hebrew 2 chapter 2 says. So he could be born on flesh and blood, so he could die for us. And he could die for us, but okay, let me reword that. Let me translate that. Oh yeah, of course. Please, por favor, Alex. Le preguntaba si es que eso tiene que ver con el hecho de que él tenía que nacer como hijo de la mujer, según la promesa de Génesis 3:15, y en ese sentido tenía que nacer de carne y sangre, como dice también Hebreos 2, para que pudiera representarnos. So to summarize what I'm hearing from our good theologians here in class, Jesus had a divine nature and a human nature. He was a son of Eve as well as the son of God. Para resumir lo que estamos escuchando de los buenos teólogos de la clase, entonces Jesús tenía una naturaleza divina y también tenía una naturaleza humana, y era hijo de Dios e hijo de Eva también. But still he was a sinless human being. He had a sinless human nature. Pero aún así era un ser humano sin pecado, tenía una naturaleza humana sin pecado. So how was he able to die, since his human nature reflected the glory of God perfectly? Así que, ¿cómo fue posible que él muriera si es que su naturaleza humana reflejaba perfectamente la imagen de Dios? Porque cargó el pecado de nosotros. Because he took upon himself our sin. Exactly. The only reason Jesus could die was because he took our sins upon himself. La única razón por la cual Jesús pudo morir es que él tomó sobre sí mismo nuestros pecados. So the covenant, sometimes called the covenant of works, sometimes called the covenant of creation. Así que el pacto que alguna vez es llamado el pacto de obras y otras veces el pacto de la creación, is that personally, I like the term covenant of creation. Personalmente me gusta el término pacto de la creación. Perdón, si pudiera, hermano Isan, eso. Gracias. As a question, yeah. No, okay, no. But okay, no. So from creation, a soul that reflects the glory of God will never die. Desde la creación, un alma que reflejara, a soul who reflects what? I didn't get that. Yeah, a soul that reflects the glory of God will never die. Okay. Desde la creación, un alma que reflejara la gloria de Dios nunca moriría. Okay, and so the only reason Jesus died was he took our sins upon himself. Así que la única razón por la cual Cristo murió es que tomó nuestros pecados sobre sí mismo. So even from
the beginning of time, God in creation had a covenant with man. Así que incluso antes del comienzo de los tiempos, el Señor en la creación entró en un pacto con el hombre. And that is, as long as the person is perfectly holy, that person will never die. Y eso implica que mientras la persona sea perfecta en santidad, nunca moriría. And then when all of us in Adam shattered that covenant, God rescued humanity again by a covenant. Y cuando toda la humanidad quebrantó el pacto en Adán, el Señor nos rescató otra vez a través de un pacto. And I think in a class of the relationship between the testaments, this deserves a deeper discussion. So I'll return to this later in our class. Bueno, y quizá en un ramo sobre la relación entre los dos testamentos, esto merece una discusión más profunda, así que volveré sobre este asunto más adelante. But now I just want us to see the reality that covenant is true for all creatures. Pero ahora quiero que veamos la realidad de que el pacto es verdadero respecto de todas las criaturas. Yeah, excuse me. Yeah. But now I want to introduce to any who are not familiar the Westminster Confession. Ahora quiero presentar la Confesión de Westminster para quienes no la conozcan. It is just an extraordinary document that was written at the highest level of biblical theological knowledge in the Church of England's history. Este es un documento extraordinario que fue escrito en el nivel más alto de teología en la historia de la Iglesia de Inglaterra. And forgive me here, I'm such a historian, even when I'm teaching theology, that the two are closely connected. Perdónenme aquí, pero soy también historiador cuando enseño teología y las dos cosas están conectadas. And churches of the Reformation realized it was important to summarize the doctrine of scriptures in confessions. Las iglesias de la Reforma entendieron que era importante resumir las doctrinas de la Escritura en confesiones. And that is what the church had done in its earliest days. Y esto es lo que la iglesia ha hecho también en sus días tempranos. So when the doctrine of the Trinity was clearly understood, the Nicene Creed summarized what the church had learned. Así que cuando la doctrina de la Trinidad fue entendida claramente, el credo niceno resumía lo que la iglesia entendió. And it's very interesting. We know all truth comes from Scripture by the Holy Spirit alone. Es interesante que sabemos que todas las verdades que están en la Escritura nos vienen por el Espíritu Santo solamente. Las entendemos por el Espíritu Santo. But as the years go by in the history of the church on the earth, we start to understand things more clearly. Pero a medida que avanzan los años en la historia de la iglesia en la tierra, comenzamos a entender las cosas más claramente. And it's interesting that God teaches us through his sovereignty over all things. Y es interesante que el Señor nos enseña a través de su soberanía sobre todas las cosas. So as we were discussing right before our weekend break, it was... Oh, go ahead, that's fine. Como discutíamos antes de nuestro descanso del fin de semana, it was this man Arius who twisted the scriptures to argue that the Son of God was a creature. Fue este hombre Arrio quien torció las escrituras para enseñar que el Hijo de Dios era una criatura. That caused the church to define clearly and biblically what the Bible meant by Son of God. Y esto fue lo que movió a la iglesia a enseñar claramente lo que la escritura enseñaba, lo que la escritura decía acerca del Hijo de Dios. Okay. So, for example, I mean, I remember when I was a relatively young teenager,
I came across the Apostles' Creed. Okay, so, pardon me, the Nicene Creed. Por ejemplo, cuando yo era un adolescente, me encontré con el credo niceno. And and when we're young, we tend to think we know more than we actually do. Y cuando somos jóvenes, tendemos a pensar que sabemos más de lo que realmente sabemos. And so when I saw the Nicene Creed say that Jesus Christ was God from God, true God from true God, I thought that was redundant. Y cuando vi que el credo niceno sostenía que Cristo es Dios de Dios y verdadero Dios de verdadero Dios, pensé que eso era redundante. Now, of course, as I got older and wiser and understood the Arian heresy, I saw how important that was. Desde luego, cuando comencé a madurar y ser más sabio, ahí me di cuenta de la importancia de afirmar esto, entendiendo lo que sostenía Arrio. Even today, the contemporary Arians, the Jehovah's Witnesses, incluso hoy día, los arrianos contemporáneos, que son los testigos de Jehová, talk about Jesus as a God, but not the true God. Hablan de Jesús como un Dios, pero no el verdadero Dios. Exactly. And so to say Jesus Christ is true God from true God was absolutely essential to protect the truth the Scripture taught. Así que decir que Jesús era verdadero Dios de verdadero Dios era absolutamente esencial para proteger la verdad de esta herejía. So you see, true confessions aren't meant to go beyond the Scripture. They're just meant to clarify, the terminology of the Scripture against heretical interpretations. Así que las confesiones se supone que van más allá de la escritura, pero para clarificar la terminología de la misma escritura. No. And so it was very concerning that for many, many centuries, the church did not add new confessions. Y es preocupante que por varios siglos la Iglesia no ha añadido nuevas confesiones. At the Reformation, the church realized there were so many heresies. For one, taught by the Roman Catholic Church. En la Reforma, la Iglesia se dio cuenta, los reformadores se dieron cuenta que había muchos errores promovidos por la Iglesia Católica. Excuse me, Alex. And then also by other cults or we call cults, sects or groups that separated from Christianity. Y también por sectas, grupos que se separaron de la cristiandad. That it was good to state all of what we knew about Scripture in a clearest way possible. Y por eso les pareció adecuado declarar todo lo que conocíamos que la Escritura enseñaba. So these confessions were great blessings for the church. Y esas confesiones fueron una gran bendición para la Iglesia. And you'll see in this quotation I give from the Westminster Confession statement on covenant. Y van a ver en esta cita que pongo aquí sobre la Confesión de Westminster sobre los pactos, how much clarity it gives to biblical doctrine. Cuánta claridad arroja sobre la doctrina bíblica. But you'll see in the point underneath how much it intentionally gave scriptural references to explain the terminology it used. Pero también van a ver en el punto que está abajo cuántas referencias bíblicas se dan para apoyar esa formulación. Mm-hmm. So before we turn to this remarkable sentence, remember the Westminster Confession was written over 100 years after the Reformation. Ahora, antes de leer esta declaración, recordemos que la confesión fue escrita más de un siglo después de la Reforma. And so almost 100 years of additional clarity had been gained through the Reformation when this document was written. Así que cuando este documento fue escrito, se había ganado más de un siglo de claridad adicional sobre esta doctrina.
and it was before the rise of what is sometimes called theological liberalism. Y esto fue antes de que surgiera lo que es llamado a veces el liberalismo teológico. Now, I prefer using the term that the Bible uses for theological liberalism, apostasy. Yo prefiero el término que la Biblia ocupa para la teología liberal, que es la apostasía. You see, the movement that was called theological liberalism in Europe in the 1800s El movimiento que fue llamado teología liberal en Europa en los 1800 is clearly what the Bible speaks of when it speaks of the great apostasy that would happen before the second coming. es claramente lo que la Biblia denomina la gran apostasía que ocurriría antes de la segunda venida. Because the liberals would keep the terms of the Bible, but not the content. Porque los liberales retienen los conceptos de la Biblia, pero no el contenido. So, for example, yeah, I wish I had a blackboard now, but I guess I can always text. But the first great, as far as very famous theological liberal, was a man named Friedrich Schleiermacher. Y ojalá tuviera una pizarra aquí, pero el primer gran teólogo liberal fue un hombre llamado Friedrich Schleiermacher. I'm trying here. It's very hard to type on my phone. Excuse me, my friends, but I will chat it to you in a second. There we go. Well, I underestimated Google. Google had Schleiermacher as one of the options, you know, in a spell check. So Google is very, very theologically adroit here. Anyway, so that's his name, Schleiermacher, in the chat. Okay. He denied the supernatural content of Scripture. Schleiermacher negó el contenido sobrenatural de la Biblia. So you still talk about the Scriptures as being holy, but they are not. But they are the reflections of men, not the work of the Holy Spirit. Así que todavía habla de las Escrituras como santas, pero las ve como el reflejo del hombre y no como inspiradas por el Espíritu Santo. And again, ever since the rise of liberalism, which dominates the mainline churches of Europe and has spread throughout the world, it's been hard to move ahead theologically. Y desde que surgió el liberalismo teológico y se expandió a través de las iglesias de Europa, ha sido muy difícil avanzar teológicamente. It's a little bit like when Nehemiah was building the wall. Es un poco como cuando Nehemías estaba construyendo el muro. You have to build the wall and also have a sword out to defend against the enemies of God. Mientras estabas construyendo el muro, también tenías que tener una espada sosteniendo para defenderte de los enemigos. But praise God, when Westminster was written, they had much more freedom to simply capture the clearest statement they could of biblical truth. Pero gracias a Dios, cuando se escribió la Confesión de Westminster, ellos tenían más libertad para enfocarse simplemente en reflejar las verdades puras de la Biblia. And let me give one more example of apostasy and its effect on everything, all theology. Déjenme darles un ejemplo más sobre la apostasía y el efecto que tiene en todas las cosas y en la teología. When I was in my graduate school, I was blessed to be able to study at the University of Chicago, a very gifted academic school for the study of theology. Cuando estaba en mi escuela de graduados, no sé cómo será el equivalente de eso en español, tuve el privilegio de estar en la Universidad de Chicago, que es muy buena en teología. But unfortunately, I had little reason to believe any of my professors had a living relationship with Jesus Christ. Pero desafortunadamente tenía razones para dudar de si todos mis profesores tenían una relación viva con Jesucristo. They all took this theological liberal perspective that talked about biblical terms, but did not believe the supernatural content. Todos de alguna manera abrazaban esta teología liberal que toma los conceptos de la Biblia, pero sin su contenido. Now,
one of my more famous professors at the time was a man named Professor Hans Kung. Bueno, uno de mis profesores más conocidos de ese tiempo era un profesor llamado Hans Kung. I'll just put his name in here too. I miss having a blackboard. There we go. He recently died, isn't he? Oh, did he? I didn't even see that. I pray God saved him because he was certainly lost when I knew him. Ok. También dice que desearía tener una pizarra para escribirlo. Yo le preguntaba si es uno que recientemente murió y me decía, bueno, no sé, pero espero que haya conocido al Señor porque cuando yo lo conocí, claramente no era cristiano, verdaderamente. And thank you for letting me know, Alex. I will Google and try to find out what I can of what happened to him in the years since I last saw him. But, excuse me, yeah. But he wrote a book called Does God Exist? An Answer for Today. Él escribió un libro, Hans Kung, llamado ¿Existe Dios? Una respuesta para hoy. Now, by the way, just a hint, my brothers and sisters, if you ever write a book, don't write an answer for today, because time changes very quickly. Bueno, y una pista, hermanos, si alguna vez escriben un libro, nunca escriban una respuesta para hoy, porque eso cambia rápidamente. Yeah, that was written maybe 1980, which is a long time from before today. Eso fue escrito más o menos en los 1980, lo que es bastante desde hoy hacia atrás. And you'll be happy to know that Hans Kung did believe God exists, at least in his understanding of God. Y bueno, estarán contentos de saber que Hans Kung concluyó que Dios sí existe. And forgive me here, this might be my age. I think it was in that book, but that book or another book was the basis of the seminar he taught for us. The seminar? A seminar, yeah. Entiendo a seminar, Alex? Yeah, it's Jesus like seminar? Yeah, a small group of students in a room that discuss like a different topic each week. A very good way of teaching. Yeah, so we call it seminar in English. Okay, y creo que esto fue la base para lo que es llamado el seminario. Now, there was a visiting student that semester who was a fellow believer like I was. Había un estudiante de visita ese semestre que era un creyente como yo lo era. But he was not as experienced dealing with theological liberalism as I was, and he thought Professor Kung was a Christian. Pero él no estaba tan experimentado en lidiar con la teología liberal como yo lo estaba, y él pensó que el profesor Hans Kung era cristiano. And so finally, to try to help him understand, I had to be very explicit with Dr. Kung in this class. Y para ayudarlo a entender, tuve que ser muy explícito con el pastor Hans Kung o el doctor Hans Kung en su clase. And I was called upon in that seminar to respond to his chapter, The Resurrection. Y fui llamado a responder en esa universidad a su capítulo, La Resurrección. Now, it was clear to me, having had many liberal professors, as well as Professor Kung, that he did not believe in the resurrection, even though he'd written maybe 80 pages about the resurrection. Y para mí estaba claro, habiendo conocido a Hans Kung y otros profesores liberales, que él verdaderamente no creía en la resurrección a pesar de haber escrito 80 páginas acerca de eso. But my more naive friend who was visiting thought he did believe in the resurrection. Pero mi amigo, que era más ingenuo y no estaba visitando, pensó que él sí creía en la resurrección. So I went right to the point to try to help my friend and said, Professor Kung, may I ask you a question? Y tuve que ser explícito para ayudar a mi amigo y tuve que hacerle una pregunta al profesor. Le preguntó si podía hacerle una pregunta. He said, Professor Kung, where is the body of Jesus of Nazareth? Le preguntó, profesor Kung, ¿dónde está el cuerpo de Jesús de Nazaret? And at first, he looked at me like I was the most stupid person who had ever entered one of his classes in his whole life. Y al principio me miró como si fuera la persona más estúpida que había entrado a alguna de sus clases en toda su vida. But finally I said, Professor Kung,
I believe I know what your answer is, but there's a disagreement between some of us in the class about what you believe in this regard. Y le dije, bueno, profesor Kuhn, creo que sé cuál es su respuesta, pero hay un desacuerdo aquí entre nosotros en la clase sobre lo que usted cree. So finally, quite exasperated, Professor Kung said, Así que al final, el profesor Kuhn, bastante exasperado, dijo, the body of Jesus of Nazareth is rotting in a grave in Palestine. What does that have to do with the resurrection? dijo, el cuerpo de Jesús de Nazaret se está pudriendo en alguna tumba de Palestina. ¿Qué tiene que ver eso con la resurrección? See, he, like true theological liberals, do not believe the gospel. They do not believe the supernatural. Los verdaderos teólogos liberales no creen en el evangelio, no creen en lo sobrenatural. What for Professor Kung, the resurrection was his belief that when Jesus, who was a man, died on the cross, his soul went to be with God. Para el profesor Kung, la resurrección es cuando Jesús murió estando en la cruz, su alma fue a estar con Dios. Now, this is one example of one professor, but this great apostasy had touched so many. Este es un ejemplo de un profesor, pero esta gran apostasía ha alcanzado a tantos. So, but this all goes back both to keep us aware, to be very careful of theological liberalism coming into our churches and into our preaching. Y esto implica que cada uno de nosotros esté bastante alerta acerca del liberalismo teológico que no nos alcance a nosotros ni a nuestra iglesia, But nuestra enseñanza. But I thank God for all of those of our fathers who didn't have to deal with that level of confusion and could center their attention on explaining the scriptures so beautifully. Pero doy gracias a Dios por todos estos padres que no tuvieron que lidiar con estos errores y pudieron concentrarse en lidiar con la verdad de Dios de manera tan hermosa. And that's why I assigned some of these passages from the Westminster Confession more than textbooks, because they're so extraordinarily clear about what the Bible teaches about covenant. Y por eso les doy estos pasajes de la Confesión de Westminster, a veces más que textos teológicos, porque son tan claros acerca de lo que la Biblia enseña al respecto. Okay. So would someone please read this from the slide for us? But I'm sorry, I've talked a lot tonight, but would someone be kind enough to read this passage from Westminster for us? ¿Alguien sería tan amable de leer este pasaje de la Confesión para nosotros? Yo lo puedo leer. Adelante, por favor, hermano. La distancia entre, perdón, voy a, aquí sí. La distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como a su creador, sin embargo, ellas no podrán nunca tener plenitud con él como su bienaventuranza o galardón, sino es por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios, habiéndole placido a éste expresarla por medio de su pacto. So, thank you, brother. So you see, covenant by itself involved God's graciously condescending to be in relationship with his creature. Así que como pueden ver, el pacto en sí mismo implica que Dios condesciende al hombre y finalmente quiere tener una relación con él a través de un pacto. And since I've not assigned very much homework, I would recommend everyone can take a picture of their screen that before next class, if we could all read those passages on our own. Y dado que no di mucha tarea en cuanto a lecturas, pido a todos que puedan sacar una foto de esta lámina y puedan leer todos esos pasajes que están ahí indicados como referencia para la siguiente clase. Okay, then we can discuss them more next Wednesday. But brother, could you move to the next slide for a moment? Of course. Para que los podamos discutir el miércoles. Vamos a la siguiente lámina. Okay. Now, this is one of the most remarkable things
And we talked about this a little bit last Friday, but now we get a chance to look at the scriptures that prove it. And as I said, the covenant of grace, the covenant that saves people, is revealed in scripture as before the beginning of time. Okay? And would someone please read this? Oh, I'm sorry. No, Sorry, no my worries, brother. no worries. Esta es una de las cosas más importantes, más notables de las que hablamos el viernes pasado, y ahora podemos ver un fundamento escritural para esto, y es que el pacto de gracia se revela en la escritura antes de, como ocurriendo antes del inicio del tiempo. Si alguien pudiera leer el pasaje, por favor. So I think we still have time. Would someone please read the passage? Por favor, ahora que todavía tenemos tiempo, ¿alguien podría leerlo? Acá, hermano. Adelante, por favor. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amen. Okay. And I think we can answer this key question already before we return on Wednesday. What is the key element of making or cutting the eternal covenant? Y creo que podemos responder esta pregunta antes de ya retirarnos para esperar nuestra clase del miércoles. ¿Cuál es el elemento clave al hacer o cortar el pacto eterno? La sangre de Cristo. Exactly, man of God. Exactly. You see? So from all eternity, God, in God's mind, it was certain that Christ would be the sacrifice who would produce this eternal path to salvation. Exacto, hombre de Dios. Así que desde toda la eternidad podemos ver que la sangre del pacto era. I'm sorry, I lost the rest of the. Yeah, I forgot it. Yeah, through the blood, that he would make this eternal covenant. Sí, fue a través de la sangre del pacto que él hizo este pacto eterno. Okay. But you see, eternal, before all time and after all time, is this covenant. Es eterno, eso implica antes y después del tiempo. Now, my brothers, we've just built ourselves up to a very good and a very important point. And in God's providence, I see our time has already passed. Go ahead, yeah. Hemos llegado a un punto muy importante y en la providencia de Dios veo que nuestro tiempo ya pasó. Mm-hmm. But I would encourage us now to look deeply into this famous benediction from Hebrews. Pero los animo a mirar más profundamente en esta bendición de Hebreos que es tan alentadora. And the scriptures that were given in the definition of covenant by the Westminster Confession. Y a la referencia de la escritura que se dieron en la cita de la Confesión de Westminster. And on Wednesday, we'll start exactly there, looking at these passages in more depth to make sure we're trusting the word and not the words of men. Y el miércoles vamos a comenzar exactamente en estos pasajes para que trabajemos sobre las palabras de Dios y no sobre las palabras de un hombre. Amen. And my brothers, again, thank you so much, and brothers and sisters, excuse me, brothers and sisters, thank you so much for your patience with me this evening. Hermanos y hermanas, de nuevo, muchas gracias por su paciencia que me han tenido esta tarde. I was so disturbed when God put these two things into my life at the same time. But we trust God. He brings us through it. Estuve muy inquieto cuando el Señor puso estas dos cosas frente a mí esta tarde, pero el Señor me ayudó a ir a través de ellas. And as long as I've worked as a chaplain, this never happened before. So I don't think it will ever affect our class again, but we leave that in God's hands.
Y de todo el tiempo que he trabajado como capellán esto no había pasado, así que confío en el Señor que no volverá a obstaculizar nuestras clases de nuevo. So, but praise God, my brothers and sisters, and I'm so looking forward to Wednesday and continuing our discussion. Gracias al Señor, hermanos y hermanas, y estoy expectante de la clase del miércoles. And so, Para seguir con la discusión. Would someone be kind enough to close us in prayer, please? ¿Alguien sería tan amable de cerrar en oración, por favor? ¿Algunos hermanos? Por acá, hermano, mi pastor Alex. Adelante, hermano. Muchas gracias te damos, Señor, por la bendición que nos concede, Señor, de poder estar reunidos hablando de su palabra en esta enseñanza tan maravillosa para cada uno de nosotros. Ruego de una forma especial, Señor, que usted bendiga a cada uno de mis hermanos, Señor, que están escuchando, a cada uno, Señor, de mis hermanos que están trabajando, que no se han podido conectar, y también de la misma forma, Señor, a nuestro pastor que nos está dando, Señor, esta clase. Pueda usted llenarnos de toda inteligencia, sabiduría, poder y gloria, Señor, para poder aprender conforme a su palabra. Tu bendición, Padre mío, se lo ruego, se lo imploro en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén.